Entramos ahora en una nueva etapa de este curso que emprendimos hace ya tanto tiempo, en que quisimos estudiar dentro de esa experiencia de conocer el camino de la santidad. Y nos planteábamos cómo la santidad, cuando se presenta una persona ante la Santa Sede para evaluar su vida, cómo la Santa Sede se interroga sobre la forma en que ha vivido esa persona las virtudes fundamentales del cristianismo. La virtud de la fe, la virtud de la esperanza, la virtud de la caridad, como virtudes teologales que nos relacionan directamente con Dios. Y el fundamento de las virtudes morales, que son las 4 virtudes llamadas cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hasta ahora hemos estudiado, nos hemos detenido morosamente a contemplar las virtudes teologales y empezamos con las virtudes cardinales, la prudencia, que terminamos la semana pasada. Ahora entramos en otra virtud, la virtud de la justicia. La virtud de la justicia, poco, podríamos decir, la virtud que busca la igualdad entre los seres humanos, que busca el equilibrio, que se fundamenta en que todos los seres humanos somos seres en relación con otros, con los demás. Característica del ser racional, inteligente, libre, es que entra en contacto, entra en relación con otros seres que son sus iguales, en principio, y con los cuales debe establecer relaciones de equilibrio, de igualdad, y que dentro de las diferencias propias, como es natural de todo ser humano, las características personales e individuales de cada ser humano, el carácter, la personalidad, pues las cosas propias de cada uno de nosotros, nuestra individualidad, entra en relación con otras individualidades, con otras personas que tienen iguales características, iguales necesidades, iguales propósitos, etc. Hay que convivir con ellos, hay que compartir. La justicia se ha definido como dar a cada uno lo que es suyo, ¿no? Dar a cada uno lo que es suyo. Teniendo en cuenta que lo que es suyo, diríamos, se relaciona a dar a cada uno el respeto que se debe a la libertad y a la racionalidad y a la independencia de los demás, ¿no? O sea que todo lo que es necesario en la vida humana, las necesidades humanas, están implicadas en el ámbito de la justicia, la educación, la alimentación, la salud, etc. Son necesidades básicas de todo ser humano y en esas necesidades, en las relaciones, el trabajo, la educación de los hijos, la formación personal, los derechos humanos en todo sentido, están implicados en las obligaciones de justicia, de que todo ser humano tiene derecho, el derecho a la vida sagrado, el derecho a la educación, el derecho a contraer un matrimonio, el derecho a definir personalmente su propia vida, su existencia, etc. Dentro de los parámetros que tienen también un derecho supremo anterior a los derechos entre los seres humanos, que es el derecho también que tiene Dios como Padre de todas las criaturas, de todos los seres humanos, a que lo reconozcamos, a que de alguna manera la justicia tiene como un primer nivel de relación con aquella razón de ser de cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, nacimos de Dios. Estamos llamados a esa filiación divina y por tanto es la primera relación fundamental, importante y trascendental de justicia, es cómo respondemos nosotros a esos deberes que implican nuestra condición de hijos, de seres creados, de criaturas,
que reconocemos un creador, reconocemos un señor, por tanto, reconocemos un señorío, reconocemos un dominio, reconocemos una trascendencia, reconocemos... Y por tanto nos situamos en una actitud de decir cómo es posible establecer una relación de justicia con Dios. La justicia se da entre iguales y con Dios, lógicamente, no hay un punto de igualdad, por lo menos la naturaleza humana y la naturaleza divina. Son relaciones de una distancia pues, más que astronómica, como es natural. Por eso Dios se ha bajado hacia nosotros, de alguna manera, ¿no? Y por eso Dios, de alguna manera, al crearnos y al llamarnos a la filiación divina, de alguna forma nos ha dicho, yo también tengo deberes de justicia y tengo deberes que cumplir con mis hijos. Análogamente, como los padres, los hijos tienen que vivir el cuarto mandamiento y el deberes de honrar padre y madre, los padres tienen deberes también de honrar a sus hijos igualmente, ¿no? De alguna manera, misma naturaleza. Con respecto a Dios, no podríamos hablar de un deber de Dios, aunque Dios ha querido de alguna forma, pero hacer relación personal con el ser humano, al darle su amistad, pues si no es una relación en la cual, pues, por supuesto, él honra nuestro ser libre, respetando nuestra libertad. O sea, el Señor nos creó libres y por tanto Él mismo se compromete, digamos así, por justicia divina, a respetar nuestra libertad. Lo que dice San Agustín, entre la libertad del hombre hasta Dios se detiene, ¿no? O sea, honra nuestra condición de personas que tenemos que tomar una decisión de nuestra propia vida libremente, ¿no? En los parámetros y en los límites, como es natural, de los que alcance la libertad. O sea que entonces la primera obligación de justicia es la obligación de la filiación, ¿no? de buscar honrar a Dios. En el Antiguo Testamento se llamaba justo, San José, por ejemplo, el hombre justo, a la persona santa, a la persona que cumplía sus deberes con Dios, con Yahvé y con los demás, ¿no? San José es el prototipo del hombre justo, en el que la justicia, diríamos, se vive de una manera integral, en relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, la santidad, la búsqueda de la santidad, la llamada universal a la santidad, de alguna forma también podemos decir que es la manera de vivir nosotros la justicia con Dios. Es la forma que tenemos, de tal manera que sabiéndonos todos que somos hijos de Dios, que tenemos la gracia santificante ya en el Nuevo Testamento, ¿no? La gracia santificante que nos eleva a la condición de hijos, que nos hace merecedores incluso del premio eterno que Dios nos promete si somos fieles hasta el final. Adquirimos un derecho por el bautismo, por la gracia santificante, derecho a la vida eterna. San Pablo habla claramente, coherederos con Cristo nosotros de la vida eterna. Entonces es impresionante pensar, ¿no? que Dios ha querido que nosotros, con nuestros méritos personales, con la gracia santificante y con la respuesta personal de cada uno, que cumplamos toda justicia, también lo dice San Pablo, que cumplamos toda justicia, ¿eh? Respondiendo a las gracias que Dios nos da con un camino y con un esfuerzo por vivir la santidad personal. Esa búsqueda de identificarnos con Cristo, esas palabras de San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que te enamores de Cristo, que te hagas otro Cristo, ¿no? Es la primera dimensión, me parece importantísima, de la justicia de Dios, que nos ha llamado a la libertad, la justicia de Dios, que está comprometido con nosotros, la justicia de Dios que ha pagado. Por justicia debíamos al Padre por nuestros pecados personales y por el pecado original. No podíamos merecer la vida eterna, no era justo, ¿no? Estábamos en pecado, separados de Dios, habíamos expulsado a Dios de nuestro paraíso, digamos, pues por un paraíso temporal, lo que el demonio le propone a Adán y Eva, pues ese paraíso humano en la tierra, seréis como dioses,
en rechazo a Dios verdadero, la equivocación y el error tan grave que cometieron Adán y Eva al hacer caso al demonio. Por justicia no podíamos merecer la vida eterna, estábamos separados eternamente de Dios. Y quiso Dios entonces, por justicia con el Padre, pagar la deuda que teníamos con Dios. O sea, buscar la igualdad, ¿no? Ese es el punto importante, el comienzo del estudio de la virtud de la justicia, ¿no? El tema de buscar la igualdad, porque la justicia es eso, ¿no? Pero la igualdad se alcanza viviendo una vida de santidad, viviendo en gracia de Dios, por supuesto, y luchando para adquirir una vida que sea no solamente la más parecida a la vida de Jesucristo, sino vivir la vida de Jesucristo mismo, ¿no? La vida de Jesucristo mismo. Seréis como dioses, que propone Adán y Eva, el demonio a Adán y Eva. Cristo lo ha convertido en verdad. O sea, seréis como Dios en el sentido de que Dios, al darnos la gracia santificante, nos ha identificado con Dios. Identificado con Dios, no ser iguales a Dios. Es mucho más que eso. O sea, que se ha cumplido toda justicia en ese sentido, en que nos ha elevado al orden sobrenatural, nos ha divinizado, ha endiosado nuestra existencia, nos ha hecho iguales, más que iguales, digo idénticos a Dios, al mismo Cristo. No me convertirás en ti, sino te convertiré en mí, dice San Agustín en la Eucaristía. Y vivimos toda justicia cuando vivimos en gracia, cuando luchamos por la santidad, cuando nos esforzamos por corresponder a esa llamada universal a la santidad. Primer aspecto importantísimo, ¿no? Del ámbito de la virtud de la justicia. Esa igualdad que se ha establecido con Dios y que hay que lucharla permanentemente. O sea, que eso está claro, que hay que mantener ese endiosamiento esencial, diríamos, en el alma nuestra, en la vida interior nuestra, que se da por los sacramentos. Hay que actualizarlo en la vida personal, ¿no? Hay que Pablo, el Señor lo dice en el Evangelio de San Mateo, que nuestra vida, que es luz del mundo, que es sal de la tierra, tenemos que vivir de tal manera que, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos es dar gloria a Dios, sencillamente, ¿no? Y la gloria a Dios es el acto de justicia permanente que nosotros debemos intentar. O sea, esa oración en la cual pedimos al Señor, al Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo orar, lo que debo hacer para procurar tu mayor gloria, bien de las almas y mi propia santificación. La justicia en su esencia, fundamental y primera, ¿no?, se establece precisamente en ese esfuerzo por dar en todo y con todas las fuerzas de nuestra alma, en toda nuestra vida, gloria a Dios, en buscar el equilibrio también de alguna manera con los demás, procurando que los demás también alcancen lo que todos con nuestra vida interior estamos alcanzando, que es identificarse con Cristo, buscar a Cristo y encontrarlo. De esa manera también estamos dando gloria a Dios, procurando el bien de los demás, la forma de justicia con los demás, llevarles la palabra de Dios, de justicia con los demás, enseñarles el camino de la santidad, darles ejemplo, ¿no? Viviendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mi propia santificación, ¿no? Es la tercera finalidad, pues, de esa petición del Espíritu Santo, para que todo lo nuestro, de alguna manera, responda cabalmente, con limitaciones propias, a la justicia divina. Justicia que al final se termina siendo, pues, en primero, que la vida, el esfuerzo, los sacrificios, la vida de oración, la Eucaristía, la formación personal, todo lo que luchamos para alcanzar esa santidad personal y para erradicar el pecado, para purificar el pecado, para desagraviar del pecado, etc., para poder cumplir con esas tres deudas
que son permanentes deudas, son deudas de justicia con Dios. O sea, estamos siempre, de alguna manera, en deuda con Dios. No alcanzamos una plenitud tan grande que, por tanto, siempre hay 4 deudas que decía el beato Álvaro del Portillo, ¿no? Que siempre todos estamos teniendo que pagar y tratar de colmar esas 4 deudas que tenemos los seres humanos. Lo que es la alabanza a Dios, siempre nos quedamos cortísimos, Dios mío bendito, de alabar al Señor, de glorificarlo, de santificarlo, de encomiar nuestra condición de hijos y su condición de Señor. La alabanza divina. La gratitud, la acción de gracias, ¿no? Ni de rodillas postrados en tierra, toda nuestra existencia, daríamos gracias suficientes a Dios por lo que ha hecho con nosotros. O sea, la felicidad que Dios nos ha conseguido, la vida eterna. Y cuando nos entregamos a Él, buscamos a Él, ese 100 por 1 que prometió Jesucristo, el 100 por 1 en la tierra y la vida eterna. Las gracias que hemos recibido, los dones de Dios, las bondades de Dios, los cariños del Señor, innumerables. Si hiciéramos una lista desde que nos conocemos de los bienes y las gracias, de los dones, de las luces que hemos recibido de Dios, de los perdones que hemos recibido de Dios, ¿cómo podríamos pagar? Estamos siempre en deuda. En tercer lugar, la reparación y el desagravio también. O sea, las faltas cometidas por nosotros, los pecados, muchas veces grandes, otras veces no tanto, las imperfecciones, pues nos duelen, lógicamente, y queremos desagraviar, queremos reparar. La gran reparación, la reparación universal, que nos volvió a que podamos vivir en justicia cara a cara y mirar cara a cara a Dios Padre, es Cristo muriendo en la cruz, la gran reparación. Pero nosotros tenemos que reparar uniéndonos también a Cristo en la cruz, pidiendo perdón, desagraviando. San Pedro desagravió después de las negaciones. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El gran acto de desagravio de San Pedro. Bonito, breve, pequeño, corto, no le pidió más el Señor. El hijo pródigo diciendo, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de los jornaleros, la mujer adulta en silencio, reconociendo su pecado, María Magdalena, besando los pies, ungiéndolos con sus cabellos y el perfume, o sea, reparación, pedir perdón al Señor, 1000 veces, cada día deberíamos. Y la última deuda también estemos en deuda con el Señor, de ser más pedigüeños. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, etc. El Señor lo suplica de alguna manera, el Señor suplica que le pidamos, que le abramos la puerta del corazón para buscar nuestra vulnerabilidad. Sí, Señor, me hace falta esto y me hace falta esto y me hace falta esto. ¿No? Me hace falta todo y lo necesito y quiero pedirlo de ti. O sea, pedir con confianza, pedir más por Ucrania, por los enfermos de COVID, por las necesidades, por los cristianos perseguidos, por el Papa, por la Iglesia, por la conversión de los pecadores, por los que sufren, por los que matan, por los que abortan. Hay que pedir mucho. Porque cese la corrupción, porque cese la violencia, porque cesen los odios. Ucrania nos tiene de rodillas pidiendo al Señor que cese la violencia y el odio y todo lo que implica esa destrucción de un pueblo entero. 4 deudas que son siempre, pues, diríamos, para nosotros una ocasión de intentar cumplir la justicia divina, la justicia con Dios. Pero bueno, nos quedamos un poco ahí porque es el fundamento grande. Después iremos viendo a lo largo de nuestras clases también, de alguna manera, pues otros elementos en los cuales pues, se establecen relaciones de justicia. Diríamos que en primer lugar, también hablando de la filiación, somos no solo somos hijos de Dios y tenemos relaciones que cumplir de justicia con Dios, sino también
hay relaciones entre los padres y los hijos, ¿no? O sea, deberes, todos somos hijos de familia y por tanto todos tenemos, pues el cuarto mandamiento, por supuesto, pero todos tenemos que buscar que haya una relación de gratitud a nuestros padres, un reconocimiento de aquellos que nos han dado la vida. Agradecer la vida es un acto de justicia, agradecer la vida a Dios, por supuesto, pero los padres son creadores con Cristo, procreadores de nuestra vida y por tanto tenemos un deber de justicia con los padres. Por tanto, estudiaremos algunos elementos, ¿no?, en los cuales se pueda dar esa justicia de la paternidad, que es la justicia de formar a los hijos. Sobre la generación humana no termina con el embarazo de una mujer, con la concepción de un ser humano. O sea, empieza la generación, sigue el proceso que corresponde a la madre durante 9 meses y después durante mucho tiempo, casi toda la vida en cierto sentido, pero por lo menos hasta el momento en que la persona sale del hogar, de alguna manera, en que los padres tienen el deber de justicia de continuar ese proceso de una creación continuada que nunca se puede suspender, que es la educación. O sea, por tanto, el primer deber de justicia de los hijos es la gratitud a los padres y la correspondencia a los esfuerzos que los padres hacen para ayudarnos a nosotros a llegar al cumplimiento de la misión que Dios nos ha confiado, a las metas que Dios tiene para nosotros, los hijos. Y los padres tienen ese deber de justicia, es grave el deber de justicia, o sea, la paternidad responsable, ¿no? En todo sentido, en todos los aspectos de la paternidad responsable, ¿no? Es ser responsable de los hijos, de responderle a Dios por justicia, que es formador también, porque somos hijos de los padres, si somos hijos de Dios, Dios interviene, también tiene derecho a intervenir en la educación también nuestra, tanto en la educación religiosa, la educación de la piedad, la educación de la amistad con Dios. Es importantísimo también que los padres la fundamenten, en principio, ¿no? O sea que hay muchas relaciones de justicia, pues, que podemos estudiar más adelante en concreto. Estamos con una visión general de lo que es la virtud de la justicia, pero es un tema que es importante, ¿no? Después se ha hablado mucho de la justicia en esa otra dimensión tan propia del ser humano, que es el trabajo. El trabajo que ha tenido tan mala prensa, digamos así, durante tantísimos siglos, ¿no? El trabajo que siguió interpretando equivocadamente un texto de la Sagrada Escritura, de parirás con dolor a la mujer y el trabajo se volverá duro, áspero y difícil, como si fuera un castigo después del pecado original. El trabajo es anterior al pecado original. Uno fue creado en la tierra para que trabajara el mundo, para que lo construyera, para que continuara la creación, ¿no? El trabajo entonces se entendió muy mal y se entendió en todos sentidos como una cosa negativa, una cosa que, un castigo y por tanto como una carga, como un peso, la obligación de trabajar, como algo, ¿no? Era como si digamos que no es justo que tengamos que trabajar, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Y el trabajo como un obstáculo, incluso para la vida de la santidad, para la vida contemplativa, la vida religiosa, contemplativa, etcétera, el trabajo como un obstáculo. Hay que irse del trabajo y del mundo y de la familia para poder ser santo, ¿no? Toda la vida religiosa, etcétera, todo aquello que hemos estudiado también en ese sentido, ¿no? Antes de que se proclamara por el Concilio Vaticano II la llamada universal a la santidad y el trabajo como fundamento de esa santidad personal, ¿no? El trabajo como el espacio propio en el cual el hombre alcanza su santificación personal, ¿no? Alcanza la justicia con Dios, pero en el trabajo mismo hay un deber de justicia. En primer lugar, el deber de trabajar. San Pablo dice que no trabaja y que no come. El cristianismo tiene, con respecto al trabajo, un deber tremendo, porque como decía el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Labores Exercen sobre el trabajo precisamente, el
hombre hace el trabajo y el trabajo hace al hombre. Por tanto, es un deber de justicia trabajar no solamente para construir una sociedad mejor, para mejorar el mundo, la casa común, que llama el Papa Francisco, sino para construirse a sí mismo. Un deber de justicia en el sentido de que solo en el trabajo y en el esfuerzo y en la lucha se construye la persona singularmente a cada uno. El hombre que desde el principio de su desarrollo suspendiera todo esfuerzo, suspendiera toda actividad que le reclame un poquito de esfuerzo, de sacrificio, sería un monstruo, ¿no? No quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero comer y dormir, nada más, eso se convertiría en un monstruo, ¿no? El trabajo es la primera obra de justicia, ¿no? En ese sentido, personalmente. Construirse, pues estudiar desde pequeñitos, que empieza el trabajo, están cumpliendo un deber de justicia, un deber grato y grande, que por un lado nos construye como personas, nos construye formando el carácter, la personalidad, las virtudes, los valores, las cualidades, lo que seremos después, ¿no? Para ponernos a la altura de las necesidades que la sociedad tiene de nosotros, nuestra propia misión. Por un lado, ¿no? El trabajo, pues, como un deber de justicia, el trabajo bien hecho, ¿no? Porque no sería justo ofrecerle a Dios, ofrecerle a la sociedad un trabajo mal hecho. Todo trabajo mal hecho es injusto. El que no tenga, hay personas que no tengan posibilidad de trabajar, es injusta la sociedad cuando no hay trabajo. Es una sociedad en la cual hay tantas personas, tantos millares o millones de personas que no tienen trabajo en una sociedad que está en situación de injusticia ante Dios y ante los hombres, ¿no? En ese sentido. Lo primero, cuando se empezó a estudiar un poco el trabajo, en el comienzo de la sociedad industrial, etcétera, la primera encíclica del trabajo, Rerum Novarum, hablaba sobre todo de la justicia del salario también, de la justicia del salario, de pagar lo justo, ¿no? De pagar lo justo. Que buscan, pues en la sociedad actual, ¿no? Lo que es el salario mínimo, etcétera, que lo justo es eso, que se resuelve por parte del Estado, de que es lo mínimo que debe pagarse una persona, lo justo, lo que cumple la justicia, es ese salario mínimo. Que como siempre y en todo, eso lo hablaremos también, pues resulta muchas veces muy injusto, ¿no? Porque la justicia entre los seres humanos no se cumple cabalmente solo por darle a cada uno lo que tengo obligación de darle, ¿no? Porque el Estado me dice, esto es lo mínimo que tienes obligación de darle. En una sociedad cristiana y un ambiente cristiano, entre los seres que tenemos en Dios, la justicia debe siempre estar de alguna manera empapada de otra virtud que tiene que ver con la relación también de los seres humanos, que es la caridad, que es la caridad. La justicia tiene límite. Por eso la justicia sola no basta. Porque el hombre no es feliz porque lo traten con justicia. El hombre es feliz porque lo quieren. Para quererlo hay que pagarle con lo justo, con lo natural. No puedo decir, yo quiero mucho a mis empleados, yo los trato con mucho cariño, con mucho afecto. Les digo que me llamen de tú, les pregunto por sus cosas, me río con ellos, juego fútbol con ellos, se viven felices porque los trato con tanto cariño, pero si no le pagara lo justo, ese cariño no atenúa la injusticia, ¿no? Etcétera, ¿no? La caridad tiene que estar ahí como complemento siempre y perfeccionando la justicia, ¿no? Eso es una cosa que es necesario. La justicia ahora no basta, pero por lo menos la caridad tampoco basta solamente la caridad, o sea, que decíamos antes, ¿no? Hay que estar armonizadas también un poquito. Lo veremos en su momento, pues lo que son las relaciones, que ya lo hemos visto antes, cuando hablamos de la caridad, volveremos a ese tema, es la relación entre justicia y caridad. Cada uno tiene sus características y sus límites y sus necesidades de vinculación. Y así en tantas otras manifestaciones de la vida cotidiana, de la vida normal y corriente,
cuando nos encontramos pues lo que es la justicia, ¿no? O sea, todo lo que se refiere al trato con los demás, ¿no? Los mandamientos que se refieren pues a la dignidad de la persona, ¿no? Todo lo que significa el respeto a la dignidad de la persona, el conocimiento de que los seres humanos tenemos una dignidad peculiar, particular, por encima de todos los seres de la creación no racionales, ¿no? Y que deben ser respetados, ¿no? El derecho a la vida, primario y fundamental, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trato de igualdad, ¿no? Trato de igualdad para vencer las distancias que la cultura y los conocimientos y el dinero de alguna manera ponen en las relaciones humanas, ¿no? Las distancias que por la falta de conocimientos, por la falta de educación, por la falta de posición social, por la falta económica de dinero, ¿no? O sea, unas desigualdades irritantes. No todos podemos ser iguales. La justicia no es que todos seamos totalmente iguales, ¿no? No es un igualitarismo en ese sentido, ¿no? Cada uno de alguna manera tiene una misión, tiene una vocación, tiene unas tareas que cumplir, y por eso todas las profesiones son dignas, ¿no? No hay una profesión que no sea digna, no hay una profesión que, siendo honesta, no ennoblezca a quien la realice si la hace bien hecha, ¿no? Eso es clarísimo. O sea, la justicia en ese sentido implica que el trabajador del campo y el trabajador que trabaja lavando carros o que trabaja de jardinero, o que trabaja eh, cortando las uñas de los pies a las personas mayores, etcétera, la persona que trabaja en cualquier oficio, en cualquier actividad, es digno de respeto, de reconocimiento de la sociedad. Todos los trabajos humanos son respuestas a necesidades de la sociedad. Que barrer las calles es indispensable, que hacer las comidas es indispensable. Las enfermeras en las clínicas, los médicos sí, pero las enfermeras también, y las que limpian las clínicas. O sea, cada uno en su propio oficio, una tarea se hace totalmente indispensable y necesita ser tratado con un respeto muy grande, con una gran dignidad personal, encomiando especialmente los trabajos que llaman humildes, encomiando el valor social que tiene el trabajo humilde y el valor sobrenatural que tiene el trabajo también. Un sencillo, ¿no? Trabajos manuales, que son los que menos se aprecian en la sociedad en general, ¿no? O sea, en ese campo hay mucho que hablar en ese terreno, ¿no? Después, pensar entonces ya, como todos los aspectos encontramos, decíamos que los mandamientos, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, pues tienen que ver con la justicia, ¿no? La justicia que decíamos en la vida del hogar, la relación de padres e hijos, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, pues un tema gigantesco, diríamos, ¿no? Tiene que ver también con la justicia, todos los elementos que contribuyen a ser felices a los demás. La formulación de los 10 mandamientos es negativa, algunos mandamientos, ¿ah? El no matar, el no robar, el no fornicar, etcétera. O sea, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso, no es suficiente. Por tanto, tenemos que pensar cómo ese tema de la justicia en el ámbito del quinto mandamiento, cómo se vive, ¿no? Cómo se vive, no solamente el respeto a la vida, por supuesto, y hablando del aborto y de la eutanasia, pues lo que implica todo eso de injusticia, ¿no? Y contra la vida humana, gravísima injusticia, ¿no? La justicia ya sería para los enfermos terminales el que tuvieran todos los elementos paliativos para que no sufran, ¿no? Eso por supuesto, ¿no?
la respuesta de la mujer embarazada, pues es que no puede tener a su hijo, que no quiere tener a su hijo porque no quería ese embarazo, lo que sea, pues encontrar una solución de acoger a ese hijo, de ayudarle a que lo acoja personalmente y que lo agradezca y que lo pueda tener y pueda tener los medios para tener, o lo den donación a una familia para que pues tenga ese hijo derecho de justicia, tener un hogar, etcétera. O sea, dar una salida a la mujer, que la salida no sea el asesinato de su propio hijo, etcétera, ¿no? O sea, eso como fundamental, ¿no? Pero después están el derecho a la honra de las personas, ¿no? Es de justicia, que no deshonremos a nadie, o sea, que no. La crítica, la murmuración, los chismes, ¿no? El Papa Francisco a mí me llama la atención mucho, me llamó la atención desde el comienzo de su pontificado, la importancia que le dio y durante todos los años que lleva el Santo Padre de sumo pontífice, no deja de referirse por activa y por pasiva en muchas ocasiones a lo que significa la murmuración, los chismes. Incluso habla de que murmurar es matar, que murmurar es matar, que murmurar es hacer un daño tan grave que está matando la honra y la vida de una persona, que la murmuración puede llegar a destruir una vida humana, etcétera, ¿no? Por tanto, ese deber de justicia, de respeto a la dignidad de cada persona, los chismes, los comentarios, me dijeron esta parte, o lo que sea, de los juicios humanos. San Pablo dice: no juzguéis y no seréis juzgados, dice el Señor, y San Pablo nos dice: el que juzga es el Señor. Deberes de justicia en ese sentido, ¿no? De respetar a la persona. El derecho que tienen todas las personas, ¿no? De que les hagamos la vida amable. ¿Verdad? Yo creo que es un derecho humano maravilloso de hacer la vida amable a los demás, de dar con cariño, por justicia con todos, con cariño, y con la sonrisa, y con la comprensión, y con el afecto, etcétera, ¿no? Todos tenemos derecho a ser felices y por tanto que los demás no nos quiten la felicidad. El derecho a la salud, el derecho a las aguas limpias, el derecho a la leche para los niños, el derecho a las circunstancias del ambiente que sean sanas, etcétera. O sea, todo. El derecho humano a que esa casa común de la que habla el Papa Francisco, que es el entorno de la tierra, ¿no? La lucha por un buen ambiente, etcétera, a la ecología, ¿no? No es un derecho de la tierra, es un derecho del hombre a que la tierra proporcione los elementos para una vida digna, con un confort propio del ser humano, que el oxígeno sea limpio, que las aguas sean limpias, que haya aguas suficientes, etcétera, ¿no? Todo hecho, pues, que tiene que ver con el quinto mandamiento y está lleno de deberes de justicia que hay que vivir. En la vida conyugal, en la vida matrimonial, pues hablamos ya un poquito de nuestros padres y los hijos, las relaciones que existen entre padres e hijos, relaciones de justicia de unos y otros, la justicia en lo que es la vida conyugal propiamente dicha, ¿no? O sea, el deber de la fidelidad es un deber de justicia estricto, pensamientos y palabras y obras, acciones, etcétera, ¿verdad? El deber de la fidelidad. Y digamos, como los cuatro elementos fundamentales de la vida matrimonial, que hacen parte de la justicia matrimonial, llamémosla así, ¿no? El deber del diálogo, que es de justicia, que conversen para que el matrimonio marche, que es de justicia el que haya una vida afectiva, positiva, amable, cordial, el noviazgo que continúa dentro del matrimonio, San José María lo mencionaba en ese sentido, ¿no? O sea que hay un elemento del noviazgo que perdura, la vida matrimonial, que es la conquista permanente, ¿no? Es un deber de justicia que me trates con cariño, con afecto, con ternura, con delicadeza, que busques hacerme feliz o hacerte feliz. La justicia también de la cercanía física, ¿no? Es de justicia que los esposos estén cerca, que coman juntos, que tengan momentos de participación personal de toda la familia juntos, que conversen, que se ayuden, que se colaboren, etcétera, ¿no? ¿Ah? El deber de estar bajo el mismo techo y compartir las comidas, todo esto que es tan importante.
el deber del lecho conyugal, ¿no? Que es un deber sagrado. San José María habla del lecho conyugal como un altar, ¿no? Donde el amor humano se consagra a Dios, ¿no? Los derechos que existen en la intimidad conyugal, los derechos de la mujer, por su forma de ser y por circunstancias personales, los derechos de la mujer, los derechos del hombre en ese sentido también, que implican también sus propias necesidades, pero siempre teniendo en cuenta al otro, porque la justicia siempre tiene que tener en cuenta al otro, ¿no? Cada uno a sus circunstancias particulares, él a ella y ella a él, ¿no? Después el derecho a la verdad, que es otro derecho sagrado y que por tanto es una injusticia grave la mentira, ¿no? Cualquier mentira, aparte que el pecado venial, cualquier mentira o lo que sea, nosotros tenemos derecho a la verdad es sagrada y la verdad es una exigencia de la paz, de la sociabilidad, de la armonía de una sociedad, ¿no? Es un derecho que todos tenemos a de los demás, la verdad, ¿eh? El derecho a conocer la verdad también cuando nos hace una cosa fraterna, cuando el médico nos dice la enfermedad que tenemos, etcétera. El derecho a que nos muestren los caminos verdaderos para hacer las cosas bien, el derecho a los conocimientos y a todo lo que implica una vida normal, o sea, el no ser engañados, el derecho a no ser traicionados, el derecho a no ser tratados con doblez, etcétera. Todo esto implica, son deberes de justicia, ¿no? O sea que vemos que la justicia abarca muchos elementos, ¿no? Importantísimos, ¿no? Después el tema, me equivoqué, ¿no? Lógicamente ya se dieron cuenta que puse el séptimo mandamiento como si fuera de la verdad. Entonces, el derecho a los bienes de la tierra, ¿no? Que es el séptimo mandamiento realmente, ¿no? El derecho a poseer lo necesario, ¿no? Que todo ser humano tiene derecho a poseer lo necesario para una vida cómoda y un confort humano normal. O sea, la propiedad privada de la que tanto se habla, ¿no? Y que los comunistas pues atacan tanto la propiedad privada, etcétera, etcétera, ¿no? La propiedad privada es un derecho, o sea, claro, ¿en qué sentido? En que toda persona humana tiene derecho a tener lo propio, lo que necesita para una vida cómoda. Lo importante es que la propiedad privada no sea exclusiva de unas personas y otros no, o sea, que la propiedad privada se acapare y que la propiedad se enriquezca, se enriquezca, se enriquezca con olvido, ¿no? De los demás, ¿no? No, hay que participar. Y cuando la propia piedad no llega a toda la sociedad, a todos los miembros de la sociedad, hay una injusticia gravísima y permanente, ¿no? O sea, el tema del mandamiento en ese sentido, eso, ¿no? Es el derecho que todos tienen a poseer los bienes necesarios para la cómoda sustentación y para ser educados y para la salud, etcétera, ¿no? Implica la generosidad, por supuesto, implica la solidaridad. O sea que lo que damos eh, de limosnas o de ayudas solidarias no es simplemente obras de caridad, como si fueran excesos de amor, no, es de justicia. Hay un ejemplo muy bonito que viví hace muchísimos años. Un médico estaba conversando con un amigo en el jardincito al frente de su casa, ¿no? Cuando llegó una persona humilde, un hombre pobre, era el jardinero, el que le arreglaba el jardín a este médico, a contarle que tenía un problema de salud grave de su mujer que necesitaba tal vez una cirugía. Y le pidió un dinero, una suma de dinero alta. Se la pidió prestada. No tengo cómo. Una época en que no estaba bien todavía el tema de salud, ¿no? No había la seguridad social que hoy en día, eso hace bastantes años. Y este médico se levantó, cogió su chequera, hizo un cheque por esa cantidad y se lo entregó. El jardinero dijo, yo se lo voy pagando, doctor, con mi trabajo. Y cuando se fue, el amigo que quedó asombrado un poco de lo que vio, no entendía qué pasó. Y le digo, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre que este jardinero te va a pagar ese dinero viniendo una vez al mes a cortar el pasto en el jardín y a cuidar el jardín?
Ese hombre le dijo, no, perdóname, es que este dinero no era mío. ¿Cómo así? No, no sé, era de él. Ah, no entiendo. Yo sí, claro. A mí cuando me dio el dinero, me dijo, cuídamelo, ¿ah? Que de vez en cuando te mandaré a alguien que es su dueño, que lo necesita. Por tanto, yo tengo que, cuando tenga oportunidades, el Señor me está diciendo que vaya distribuyendo lo que es de otros y que yo lo estoy cuidando y lo estoy manejando. O sea, sí, esa generosidad y esa actitud es importante, ¿no? Y por tanto, es un deber de justicia, el deber de tener un proyecto social. El Papa Francisco ha insistido mucho en ese aspecto, eh, afirmando que no se puede llamar justa una sociedad o una empresa, concretamente habla de una empresa, no se puede llamar justa o cristiana, una empresa que no tenga un proyecto social. Y de alguna manera análoga podríamos decir también, o sea, que una familia que se llame familia cristiana debe incluir un proyecto social. Eso es de justicia. Eso no es, digamos, de comillas, voluntario. Hay que hacerlo con voluntariedad personal, con libertad, por supuesto, siempre, porque todos lo hacemos por amor y con libertad. Pero hoy en día hemos de pensar mucho en esto, hablando de justicia. ¿Ah? O sea, no estamos viviendo la justicia plena, la virtud de la justicia, sino una familia, de acuerdo a sus limitaciones o a sus posibilidades, no tiene un proyecto social. Una empresa, un católico, un cristiano, no puede llamarse tal si no tiene un proyecto social esa empresa. Bien sea con sus empleados, con sus trabajadores, con los trabajadores, etcétera, pero un proyecto social de alguna manera. Hay una familia, de manera de ejemplo lo digo, que conozco, que admiro mucho, que tiene el proyecto social desde que se casaron. Todas las empleadas del servicio que pasen por nuestra casa a lo largo de los años tendrán que salir profesionales en el campo en que ellas sean capaces de formarse. Y así lo han venido haciendo. Durante el servicio ahora son a veces compañeras de trabajo profesional de la señora. Es bonito esto, ¿no? Es bonito esto. O este otro que el señor... Ah, el proyecto social de una familia, de recursos normales, ¿ah? Educar a la hija de la empleada, ¿no? Darle la educación a su hijo que hasta el final, etcétera, ¿no? Muchos proyectos de muchas formas. Es el séptimo mandamiento, ¿no? Toda la justicia en ese ámbito, ¿no? También. En, el, en la solidaridad, ¿no? El Papa Juan Pablo II decía, toda propiedad privada tiene una hipoteca social. Por tanto, es de justicia que haya siempre una dimensión social de todo lo que tenemos nosotros. Y eso desde chiquitos es necesario que lo aprendan los hijos cuando están formándose y de sus alcancías y del dinero que van recibiendo por regalo, por las fiestas, etcétera, etcétera, que sepan que tienen que participar de los demás. Bueno, no más. Yo quería, en esa introducción pues, a este tema de la justicia, como mirar tantos aspectos importantes y bonitos y valiosos que vale la pena que vayamos desarrollando y tratando de cultivar con la idea que hemos tenido siempre, ¿no? Que no se trata simplemente como de aprender unas cosas, o de asistir a unas lecciones, sino de vivir de una manera que sea congrua con lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Digamos pues al Señor, ¿no? Que nos dé esa gracia y que en lo que sigue participemos todos, ¿no? Siempre tenemos ese deseo de que participemos en estas lecciones y que cada uno vaya formando su criterio y vaya dándonos luces para que entre todos tengamos elementos que nos enriquezcan y que nos den más. Termino con un Ave María, que no comencé, pero termino con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.